buenas, gracias por estar aquí. Sean bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Y bueno, espero que les guste mucho el tutorial del día de hoy de este brazalete que está súper lindísimo. Ok, aquí yo tengo 4 tramos de alambre, cada uno mide 32 centímetros de número 24. Estos alambres son enchapados en oro. Por aquí les dejo el link de la tienda donde yo los compro para los nuevos seguidores. Y bueno, ok. Entonces aquí tengo 4 tramos de alambre de 32 centímetros cada uno en número 24. Aquí aproximadamente voy a empezar a trabajar para hacer lo que es el primer cierre de la pulsera y poder trabajar la pulsera. Voy a medir 5 centímetros. Voy a dividir estos 4 tramos en 2, así juntitos. Aquí hay 2. Y esto los voy a, tienen que estar iguales, ¿verdad? Y esto los voy a entorchar. Con la ayuda de mi dedo, yo empiezo a entorchar para hacer lo que es el cierre, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una argolla con nudo de rosario. Entonces, una vez yo estoy aquí, y por cierto, si no me sigues y te gusta mi contenido, te invito a hacerlo y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video por acá. También les recuerdo que ya tenemos la opción de unirse para los nuevos. Si quieres aprender o aprender técnicas más avanzadas, te invito a unirte, donde en la parte de arriba hay un botón que dice unirse. Tú le das clic y ahí te va a presentar unas opciones: el nivel de principiante, el nivel de avanzado y del de lealtad. El de lealtad es solo para los que quieren colaborar con el canal. El de principiante tiene un costo de $5.49. Ahí hay videos para principiante desde cero, si quieres aprender. Y también está el nivel de avanzado, que son tutoriales con técnicas más avanzadas. Y cuesta $9.99. Así que bueno, les invito a unirse si quieren aprender un poquito más. O mucho más, ¿verdad? Ok, entonces tomamos nuestra pinza mandril 6 en 1 y nos ubicamos en la posición como a 1,5 centímetros desde que empezamos a hacer el entorchado, y vamos a hacer el nudo de rosario así, de esta manera. Aquí vamos a bajar un poquito más porque yo creo que quedé muy arriba. Sí, vamos a bajar un poquito más. Aquí sí ya estamos bien. Entonces hacemos el nudo de rosario y empezamos a envolver así, de esta manera. Ese es el nudo de rosario. Una vez estamos aquí, cortamos. Y ahora vamos a aplastar esto aquí. Y quedamos así. Miren qué bonito quedó esto. Entonces, esta pulsera a mí me encantó. Espero que a ustedes les guste también. Vamos a dividir ahora las hebras. Y lo que vamos a hacer es ir colocando. Yo voy a colocar de 3 en 3 piedritas. Si ustedes quieren hacerla de un solo color, entonces la ponen toda de un solo color. Entonces yo estoy trabajando con mi Yuki. Estas son mostacillas y estos son cristales número 4. Mostacillas número 4, mi Yuki de 1.5, o puedes trabajarlo con de 2 milímetros también. Entonces aquí yo voy a colocar en cada una de las hebras de 3 en 3. Aquí yo ya empecé a colocar las primeras 3 y aquí voy a colocar
3 más. Y voy a ir así en todas, pero ¿qué voy a hacer? Este diseño tiene que ir aquí, voy a colocar solo Miyuki y aquí Miyuki y aquí voy a colocar piedras, ok, una de por medio, piedras Miyuki, yo. Entonces, y también voy a saltarme en la primera voy a poner un poquito de Miyuki. Y también voy a poner, voy a ir intercalando con piedras. Entonces en la siguiente solo voy a poner piedras. Esto es opcional, tu manera en la que tú vayas a colocar todas las piedras. Entonces yo voy aquí con ustedes, voy a colocar la primera para que vean los que son principiantes. Esto es fácil, ¿verdad? Cualquiera puede meter piedras en un alambre o en un hilo, pero quiero enseñarles para que vean lo que vamos a hacer una vez terminamos la primera hebra, cómo vamos a hacer cuando terminemos la primera. Cada una tiene que medir 16 centímetros, porque en este caso cuando las vayamos a enrollar, ellas van a perder tamaño. Entonces vamos a darle 1 centímetro más para que nos quede en 15 centímetros. Entonces, les voy a explicar que hay 2 formas de hacer también este brazalete, como la rosadita que está por ahí, que miraron en la foto. Y hay dos formas de hacer este tipo de brazalete, pero a mí la verdad que a mí me gusta más esta. Me gusta más esta forma. Pero bueno, hay tanta variedad de diseños en pulsera, ¿verdad? Que uno puede hacer en esta técnica, creo yo. La verdad que esto yo lo vi no en alambrismo. Siempre que yo veo, por ejemplo, algún diseño en sutage, en otras técnicas, yo trato de hacerlas en alambrismo, porque mi especialidad es el alambrismo. Yo no trabajo mucho con nylon, sino que 100% es alambrismo. Entonces a veces trabajo el nylon en collares, en pulseras, pero en lo que es el Miyuki, hay unos brazaletes que se hacen en Miyuki muy lindo. Por ejemplo, usan el telar y todo eso. Entonces lo mío no, lo mío es alambrismo. Entonces yo vi este diseño en otro tipo de técnica y yo dije, está linda, pero yo lo voy a hacer en alambrismo. Y bueno, aquí estamos trabajándolo en alambrismo. Entonces, como les dije, cada una tiene que medir 16 centímetros porque pierde tamaño al nosotros envolverla. Entonces, cuando ya terminamos y mide los 16 centímetros, vamos, para seguir trabajando los demás tramos, tenemos que asegurar esta hebra, que no se nos salgan las piedras. Y ya les voy a decir cómo vamos a asegurar esto. Entonces aquí tengo 16 centímetros yo, porque como acuérdense, bueno, ahí no está el 1, entonces aquí yo tengo 16 centímetros de piedra. Y vamos entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a traer mi pinza y voy a hacer un enrolladito así, ¿ve? Por mientras yo termino las demás. ¿Ok? Y así vamos a ir. Ya vuelvo. Entonces, miren, así quedamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mientras estos están así detenidos con esas argollitas que hicimos al final para que no se salieran, vamos estas dos que están aquí, vamos a entorcharla, así, ¿ves?
vamos a entorchar esto así. Así. Esto lo vamos a entorchar de esta manera. Y quedamos así. Entonces quedamos así también por acá, y ahora vamos con la otra, con la otra parte. Vamos a desenvolver esto. Miren cómo tengo de callo aquí. Este tipo de trabajo, bueno, eso nos deja un poquito de callito. De vez en cuando hay que limarnos con unas limitas especiales para mano. O bueno, si te haces las manos en el salón, pues ahí te le pasan ahí algo para quitarte esto. Está como reseco ya esto, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Ahora hacemos lo mismo con este otro. Vamos a entorchar este aquí, así empezamos así. Y para hacer aretes, para hacer el arete, los aretes, lo mismo vamos a hacer. Esto mismo, igual el mismo procedimiento, obviamente del tamaño que tú quieras hacerlo, más pequeño o grande, eso es opcional, el tamaño de los aretes. Entonces miren cómo quedamos aquí, qué belleza. Ahora vamos a entorchar las dos piezas. Las juntamos y entorchamos así. Vamos a entorcharlas así. Vean cómo queda esto de bonito. De bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es, si acaso no te quedó un entorchado como tú quieres, pues lo vuelves a desenvolver y lo vuelves a hacer. Vean así. Así quedamos. Miren qué belleza. Si la manito es más gorda, más gordita, tienen que darle 17, 18 centímetros aproximadamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ahora lo mismo que hicimos aquí. Vamos a introducir el balín. Bueno, introducimos el balín. Entorchamos bien aquí. Unimos esto bien. Y vamos con el balín. Ahora seguimos entorchando. Bien entorchadito esto. Así. Para evitar que se nos desenguaraque. Tomamos igual la misma posición de la pinza
y vamos a hacer el nudo de rosario. Ubicados de esta manera, así, y hacemos nuestro nudo. Sacamos y vamos a cortar esto, pero a fijarlo bien. Cortamos aquí y nos quedó esto. Ya miraron, hay que trabajar con un poquito de libertad. A veces se desperdicia un poquito de alambre, pero ni modo. De eso depende de que nuestras piezas también queden bien pulcras. Y ven, entonces ahora lo que vamos a hacer es a darle forma. Miren qué belleza. Y vamos a hacer el cierre, nuestro cierre. Ay, vean qué belleza, Dios mío. Miren, esta cadenita es de aluminio en dorado. El aluminio nunca se oxida. Un poquito palidito es, pero también es una buena opción en cadena de aluminio. Ay, vean qué belleza. Este anillo, ya saben que el tutorial está gratis aquí en el canal para que lo busquen. Si eres nuevo, este tutorial ya está aquí. Está de dos formas, en ovalado y así circular. Miren, mis amores, qué belleza. Entonces, vean aquí. Ahora solo nos falta colocar el cierre, que el cierre, bueno, lo vamos a elaborar aquí con alambre número 18. No me gusta elaborar cierres grandes. Yo en una de las pulseras hemos elaborado este tipo de cierre, ¿se acuerdan? Entonces vamos aquí a doblar y voy a cortar aquí. Vamos a medir esto. Esto mide 4 centímetros y medio aproximadamente. Significa que son 9 centímetros los que van a cortar para hacer este tipo de cierre. Y ahora con nuestra pinza mandril 6 en 1 vamos a hacer esto. ¿Okay? Así. Y quedamos así. Vamos a emparejar aquí con nuestra pinza de nylon. Y ahora ubicadas aquí en la posición, así de esta forma, así como lo ven acá, en la posición 3, vamos a bajar. Quedamos así. ¿Ven? A mí no me gusta tan grande. Si a ustedes les gusta un poquito más grande, entonces son 10 centímetros con los que tienen que trabajar. De alambre lo dividen en dos y hacemos esto ya. Y listo. Ahora, si te quedó muy separado, entonces lo perfeccionas. Y listo. Con unas argollitas vamos a colocarlo. Este tipo de cierre a mí me fascina, me enamora. Y lo vamos a hacer unas argollitas, así de esta manera. Siempre nuestro alambre tiene que salir hacia afuera. La punta del alambre hacia afuera. Y una vez que estamos aquí trabajando siempre desde el rollo, yo siempre trabajo desde el rollo. Tienen que saber que uno así economiza alambre. Entonces, ¿cómo haces para saber entonces cuánto te gastaste para así poner precio? Bueno, hay que saber calcular, hay que manejarse, hay que saber más o menos hacer el cálculo
y asimismo ponerle precio a nuestras piezas, pues. Miren, yo les voy a decir algo. Si tú tienes una tienda y quieres saber cómo ponerle precio a tus accesorios, te recomiendo que sigas a Susana Ruiz, creo que se llama. Ay, creo que sí es Susana Ruiz. Ella está en Instagram, ella da cursos de contables muy buenos. Me parece a mí que muy buenos, y ella les da bastantes recomendaciones. Yo te recomiendo si tienes un negocio. Si no tienes un negocio, entonces por aquí yo voy a hacer un video un día en vivo y vamos a hablar acerca de eso y les voy a dar ciertos consejos para las que no tienen una tienda como tal. Les voy a dar unas técnicas de cómo poner los precios a sus accesorios. Pero si lo que tienes es una tienda, tienes un negocio y tienes gastos como de impuestos y todo eso, tienes que ir donde Susana Ruiz. Creo que así es que se llama, si no por aquí... Si no, ahí me preguntan y yo la busco en Instagram y les mando el link de ella, ¿oyeron? Ella es una venezolana que para qué. Yo veo que ella tiene mucha experiencia. Aquí miren, cerramos así con nuestras 2 pinzas planas. Me encanta ponerle 2 argollas. Y vean, así estamos. Ahora aquí vamos a ponerle también unas argollitas y puede ser que le pongamos una cadena de extensión como de estas. Por aquí les dejo el link. Súper buenísima. Salió esta cadena en acero inoxidable, ¿ve? Con baño de oro. No se pela, no cambia de color. Ya tengo rato de andar esa pulserita ahí yo cargándola y no se ha oxidado ni ha cambiado de color. Así que bueno, entonces yo voy a colocar esto aquí así. Y ya saben, los aretes los van a hacer igual, de la misma manera. El tamaño ustedes lo deciden qué tamaño van a hacer sus aretes. Vean qué belleza. Entonces ahora solo falta mostrarles en la fotito. Bueno, muchísimas gracias. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Gracias por estar aquí, gracias por todos sus comentarios. Envíenme por favor fotitos de lo que realizan y lo que han aprendido por acá en el canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye.